Muy buenas noches, amada iglesia, estimados amigos. Bienvenidos a este estudio bíblico de la palabra del Señor, a este devocional en el que estudiamos la palabra del Señor. Qué bueno que ustedes puedan sacar el tiempo y acercarse a su pantalla junto con su Biblia para estudiar la palabra de Dios. En esta noche voy a continuar con un tema que inicié hace aproximadamente un mes, en donde estuve hablando acerca de cómo Dios nos habla, y el título de la reflexión es Dios nos habla. Y hoy vamos a ver esa segunda parte con base en el Salmo 19. Recuerden que la vez pasada estudiamos Salmo 19, 1 al 6, y hoy vamos a estudiar Salmo 19, 7 al 14. La vez pasada dije que Dios nos habla de distintas maneras, a través de la iglesia y las personas, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de las circunstancias, a través de la creación, como vimos en la primera parte del Salmo 19, y Dios también nos habla a través de su palabra. Así que en esta noche vamos a ver en la segunda parte del Salmo 19 algunas características de la palabra de Dios y algunos efectos que ella produce en la vida de nosotros. Así que los invito, vamos a leer Salmo 19, versículos 7 al 14, el cual dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta segunda parte del Salmo 19 es un elogio a la palabra de Dios, que nos muestra además por qué debemos leerla, estudiarla y obedecerla. Ya les dije que esta segunda parte del Salmo nos muestra algunas características o virtudes y efectos de la palabra de Dios que elogian la palabra del Señor. Así que los invito, vamos a ver cuáles son esas características de la palabra y esos efectos que la palabra produce en nosotros. El versículo 7 empieza diciendo que la ley de Jehová es perfecta. Y antes de empezar a ver cada descripción de la palabra, déjeme decirle que lo que hace aquí el salmista es usar distintos sinónimos para apuntar a una cosa que es la palabra del Señor. Por eso se refiere a la palabra como ley, como testimonio, como mandamientos, como preceptos, y todo apunta a la palabra de Dios. Él en primer lugar dice, la ley del Señor es perfecta, y aquí la caracteriza como perfecta, y el efecto que produce es convertir el alma. Lo que quiere decir aquí el salmista es que la palabra de Dios es así como su autor divino, perfecta. La palabra no tiene fallas, es infalible e inerrante. Y déjeme decirle que el salmista argumenta que la palabra de Dios es tan perfecta que tiene la virtud de convertir el alma. Es decir, provoca en nosotros cambio de pensamientos y actitudes, cambio de vida, cambio en nuestro lenguaje y aún cambio en nuestra cosmovisión, es decir, en nuestra forma de ver la vida. Es por eso que nosotros debemos acercarnos a la palabra del Señor cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos, preguntándonos qué me quiere decir Dios a mí, qué cambio quiere Dios ver en mi vida a la luz de su palabra, qué dice su palabra a mi situación actual, a mi vida con mis virtudes y defectos, con mis altos
y bajos. ¿Qué me dice la palabra en el contexto de la familia que me ha tocado y la realidad que estoy viviendo? Porque la palabra de Dios quiere transformarnos a nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos un producto acabado. Dios aún sigue trabajando en nosotros. Por eso la palabra nos ayuda a comprender quién necesita ser cambiado, quién necesita ser convertido en nosotros, quién necesita un giro, un cambio en la vida de nosotros. Por eso es importante acercarnos a la palabra, porque ella en su perfección hace que nuestra vida sea convertida, sea cambiada. Y la palabra de Dios es tan diferente a ese pensamiento moderno que nos dice, déjate de complejos, de tu vida, no estés acomplejado, eres maravilloso así como eres, acéptate tal cual eres con tus virtudes y defectos. Eso es cierto en alguna medida, porque hay algunos defectos que sí deben ser cambiados y la palabra del Señor nos muestra cuáles son esos cambios que nosotros debemos hacer. Dios nos dice a través de su palabra, es cierto, eres amado, tienes gran valor en mí, pero hay cosas en tu vida que deben ser cambiadas. Acércate a mí y a mi palabra para ayudarte con eso. Lo otro que dice el salmista de la palabra del Señor es que es fiel. Él dice, el testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es un mensaje seguro, fidedigno, en el cual nosotros podemos confiar. La palabra de Dios no es una idea inventada por los hombres, es un mensaje de Dios que es confiable, genuino y verdadero. Y con la ayuda del Espíritu Santo, esta palabra fidedigna, confiable y verdadera puede hacer sabia o sabio a la persona más sencilla. Este es un efecto que logra la palabra en una persona. No necesitamos ser teólogos, tener una maestría o un doctorado en teología para comprender el mensaje de la palabra, porque solo nosotros podemos acercarnos a ella. Y con la ayuda del Espíritu Santo, esta palabra nos hace sabios y nos ayuda a actuar sabiamente en nuestra vida. Este es un efecto maravilloso de la palabra. Así que si tú quieres ser sabio y actuar con sabiduría en cada aspecto de tu vida, acércate a la palabra del Señor, que es fiel, fidedigna, confiable, genuina y verdadera. Otra característica de la palabra del Señor y otro efecto es que es recta y alegra el corazón. El salmista dice, los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son derechos, eso es lo que quiere decir. No hay nada torcido en ellos, ni tampoco llevan a un comportamiento torcido, indebido. Su cualidad de rectos de los mandamientos del Señor hace que quienes los cumplan vivan con alegría, con bienestar. Déjeme mostrarle dos textos bíblicos que hacen esa relación entre la rectitud y el bienestar o la alegría. Éxodo 15, 25 y 26 dice lo siguiente. Dice aquí la palabra. Así les dio Dios estatutos y ordenanzas al pueblo de Israel y los probó en el desierto. Y les dijo, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, mire la relación entre la voz de Jehová y hacer lo recto, y prestas atención a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Deuteronomio 6, 17 y 18 dice también lo siguiente y nos muestra esa relación entre rectitud y bienestar o alegría. Obedezcan cuidadosamente los mandamientos de Jehová su Dios y sus testimonios y sus estatutos que he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová le prometió a tus padres.
Entonces, la palabra del Señor es recta, que nos ayuda a vivir con rectitud y eso trae como consecuencia alegría y bienestar para nosotros. Otra característica que menciona aquí el salmista de la palabra del Señor es que es pura y tiene el efecto de alumbrar los ojos. Eso lo vemos en la parte B del versículo 8, en donde dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Cuando habla del precepto o de la palabra del Señor que es pura, está diciendo que no tiene ninguna contaminación, ninguna impureza. Y esta pureza de la palabra del Señor, según el salmista, alumbra nuestros ojos. La pureza de la palabra, la incorrupción de la palabra, nos permite que nuestra vida y nuestros ojos sean alumbrados. Es decir, la palabra del Señor nos da una visión clara y correcta de las cosas, una visión clara y correcta de la vida. Recuerde lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted siente que necesita claridad en algún asunto en su vida, que está viendo borroso, vaya al Señor y vaya a su palabra, porque su pureza le va a ayudar a ver con claridad, porque la palabra alumbra nuestros ojos, no nos permite andar en oscuridad y a tientas en nuestra vida. Otra característica que va acompañada de un efecto de la palabra es la siguiente. El salmista dice que la palabra es verdad y que los juicios del Señor son justos. Veamos lo que dice el versículo 9 en la parte B. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios apunta a lo que es verdadero y justo. Usted no va a encontrar ninguna injusticia en los preceptos, en los juicios, ni en los decretos, ni en las sentencias del Señor. Aun cuando nosotros vivamos situaciones difíciles en la vida, jamás el Señor en sus decretos y sentencias va a actuar con injusticia, porque sus juicios son verdaderos y justos. Luego en los versículos 10 y 11, el salmista sigue hablando de esos juicios del Señor y dice que esos juicios de Dios o que esa palabra del Señor es más deseable que el oro y más dulce que la miel. Me parece muy interesante que aquí el salmista apela a los sentidos para mostrar el valor de la palabra del Señor, el valor de los juicios y preceptos de Dios. Aquí cuando el autor dice que son más deseables que el oro y más dulces que la miel, no está hablando del libro en sí como un objeto, sino del contenido de este libro. Y él apela a los sentidos para decir que la palabra es valiosa, así como lo es el oro, deseable como es el oro. Y dice que la palabra tiene gusto, es dulce, así como lo es la miel. Es decir, tiene un valor incalculable que es deseable y a la vez la palabra tiene gusto. Se le encuentra gusto a la palabra, así como se le encuentra gusto a la miel. Yo con esto puedo entender entonces que el día que la palabra de Dios no tenga el valor que se merece en mi vida y el día en que yo no le encuentre gusto a leerla, escudriñarla, descubrir cosas nuevas en ella y ver cómo Dios me habla, ese día entonces debo preocuparme porque algo anda mal en mi relación con Dios. Y déjame decirte esto a ti. Si la palabra del Señor no tiene el valor para tu vida que ella se merece y no le encuentras gusto a estudiarla, a descubrir cosas nuevas, a encontrarle sabor, algo anda mal en tu relación con Dios. Porque ella debe tener valor y debemos encontrarle gusto.
Pero el salmista, además de decir que tiene un gran valor para él también reconoce en el versículo 11 que esa palabra del Señor, que esos juicios lo amonestan a él. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Él dice, soy amonestado con tu palabra. Y además dice, y si la obedezco, hay gran recompensa en ella, en guardarlos, en obedecer tus preceptos y tus juicios, hay grande galardón. Hay una gran recompensa si nosotros obedecemos la palabra del Señor cuando nos dejamos amonestar por ella. Ahora, por otro lado, los versículos 12 al 14 no habla tanto de más características de la palabra, sino de más efectos de la palabra en la vida de quien la lee. Veamos esos efectos, versículos 12 al 14. Primero nos ayuda a ver o saca a la luz nuestros errores. Él dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra del Señor saca a la luz los errores más ocultos en nuestra vida. Por eso es importante, logra ese efecto en nosotros. Muchas veces nosotros tenemos muchos puntos ciegos en nuestra vida. La palabra del Señor saca a la luz esos errores nuestros y pone a la luz esos puntos ciegos. Pero además la palabra del Señor nos protege de nuestras debilidades o luchas. En el caso del salmista, su lucha es la soberbia. Él dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Déjame decirte que la palabra del Señor puede salvaguardarnos, librarnos y protegernos de nuestras propias debilidades y luchas. Acércate a la palabra, vive la palabra y ella te va a cuidar de tus debilidades y tus luchas. Y luego el mismo versículo 3 en su última parte muestra otro efecto de la palabra en nosotros. Nos ayuda a ser íntegros y a no ser rebeldes delante de Dios. Él dice, entonces seré íntegro y estaré limpio o libre de gran rebelión. La misma palabra, la lectura, estudio y obediencia de la palabra nos ayuda a vivir en integridad, rectitud de corazón y en obediencia constante al Señor. Mis amados hermanos, la vez pasada dije que la primera parte del Salmo nos muestra que Dios nos habla a través de la naturaleza y que la naturaleza misma nos transmite un mensaje de que Dios existe, de que Él es grande, poderoso y sabio. Pero esta segunda parte, como hemos visto, nos muestra que Dios se revela a través de su palabra y que su palabra tiene unas características que a la vez surgen efectos poderosos y transformadores en nosotros. Entonces Dios, a través de su revelación especial, que es la palabra, desea cambios en nuestra vida, desea hacernos sabios, quiere alegrar nuestro corazón porque nosotros vivimos en rectitud, quiere alumbrar nuestros ojos para que no andemos en oscuridad y así tengamos una visión clara y correcta de las cosas y de la vida. Y el Señor, a través de su palabra, además quiere que ella tenga un valor y un deleite en nuestra vida. Mis amados hermanos, Dios nos habla, como dice el título de este devocional, y quiere seguir hablándonos a cada uno de nosotros. Dios nos habla a través de la creación y nos muestra la grandeza de la creación, nos muestra la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios. Pero la palabra del Señor es más específica, que alumbra nuestra vida, que nos transforma, que nos cambia, que quiere que nosotros seamos obedientes. Dios quiere seguir hablándonos y revelándose a través de su palabra y de manera especial e íntima a través de sus testimonios, de su ley, de sus mandamientos, de sus preceptos, para que así nosotros seamos beneficiados grandemente a través de su santa y poderosa palabra. Así que acerquémonos a la palabra del Señor con un corazón dispuesto para que esa
palabra pueda convertir nuestra alma, pueda hacernos más sabios, para que alegre nuestro corazón, para que alumbre nuestra vida, para que nos ayude a ser íntegros en nuestra vida, para que esta palabra del Señor nos proteja de nuestras debilidades y nos ayude a ser obedientes. Quiero concluir esta reflexión y este devocional de esta noche resumiendo todo el mensaje del Salmo 19. Y todo este mensaje del Salmo 19 lo podemos resumir de la siguiente manera. La primera parte nos muestra que la creación como revelación general de Dios nos invita a la contemplación del Dios poderoso y sabio. Y la segunda parte, versículo 7 al final, nos muestra que la palabra de Dios, como esa revelación especial de Dios, nos desafía a la conversión del alma. Así que Dios nos habla a través de la creación para que contemplemos su poderío y su sabiduría, y nos habla a través de su palabra para desafiarnos a la conversión del alma. Así que, amada iglesia, Dios nos sigue hablando. Tengamos ese corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Yo te invito, vamos a orar. Amado Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú nos hablas a través de la creación y a través de ella nos invita a la contemplación tuya como Dios poderoso y sabio, pero que también tú nos hablas de manera más especial y específica e íntima a través de tu palabra, y a través de ella nos invitas a la conversión. Ayúdanos a ser, Señor, confrontados y convertidos por tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan feliz noche.